Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema de dos conciencias. ¿Qué es la conciencia? Arranquemos por ese lado. La conciencia es lo que determina internamente qué está bien y qué está mal. Nosotros desde que nacemos, cuando somos niños, ya en un momento aparece lo que es la conciencia, que es una especie de, digámosle así, alarma, campana, que cuando estamos haciendo algo, a veces entendemos por qué, a veces no entendemos por qué, pero hay algo que nos dice que si lo que estamos haciendo está mal, cuando somos niños a veces ni siquiera lo entendemos muy bien por qué, pero cuando hacemos algo que está mal, es como que esa campana, esa alarma internamente empieza a sonar. Y cuando vamos creciendo, esa campana cada vez va entendiendo más, nos vamos desarrollando a nivel racional, a nivel psicológico, emocional, espiritual, con el cuerpo obviamente que lo acompaña, y nuestra conciencia se va desarrollando y va madurando. Y nosotros desde momentos muy tempranos de la infancia, y a partir de ese momento, mientras vivamos, tenemos conciencia. Esa conciencia que nos dice si algo que estamos haciendo está mal, y a veces esa misma conciencia que de repente nos felicita liberando endorfinas cuando hacemos algo que está bien. Porque la conciencia no solo nos muestra lo que está mal, sino que también nos muestra lo que está bien. Entonces tenemos una conciencia que nos alienta a hacer las cosas buenas y tenemos una conciencia orgánica que también nos genera distintas alertas cuando algo que estamos haciendo, algo que vamos a hacer, algo que hicimos está mal. Y a veces, muchas veces hay algo que hicimos que está mal, inclusive algo que hicimos que está mal y que muchas veces no nos dimos cuenta en el momento que lo hicimos que estaba mal, pero después nos sentimos mal. Y esa especie de voz de alarma sutil interna en nuestro corazón nos dice que está mal. Esa es la conciencia. La conciencia, Dios la puso en el ser humano para que sea un poco ese timón y esa alerta en el timón que cuando estamos tomando una dirección que no es buena para nosotros, que no es buena para los otros, nos genera una señal de alarma y nos dice no, por allá no, es por acá. Y nos ayuda a corregir la dirección, a retroceder, o inclusive muchas veces a ir en una determinada dirección cuando no sabemos. Esa es la conciencia, todos tenemos conciencia. Pero, ¿qué pasa con esa gente que, cómo decirlo? Uno ve que hace cosas que están mal y que no, las conciencias como que no les permite reaccionar, no les interesa reaccionar. Los psicólogos lo llamarían un perfil psicópata, porque en los seres humanos es lógico y es natural que siempre queremos un poco encontrar una respuesta a todo. Pero Dios habla de un tipo de conciencia, un tipo de campana, entendiendo que la conciencia es como esa campana que empieza a sonar cuando estamos haciendo algo mal, que es cauterizada. Es como una conciencia que se rompe, que ya no anda. Y nos pone un caso concreto. Les voy a leer esto, que para que tengan una idea, los que lo quieran buscar, es Timoteo, primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, se está refiriendo al Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está hablando de que en un momento mucha gente que creía en Dios va a dejar de creer en Dios y que mucha gente va a ser engañada por espíritus de la oscuridad y que van a seguir enseñanzas de estos espíritus de la oscuridad, enseñanzas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hablemos del caso que se cita acá en el contexto y después analicemos lo que es la conciencia cauterizada en general. Perdón por la tos. Acá lo que cuenta es que mucha gente se iba a apartar de Dios, iba a dejar de creer en Dios, porque iban a surgir maestros que por codicia iban a enseñar doctrinas torcidas de demonios. Por ejemplo, hay una religión que si ustedes se ponen a estudiarla bien, que se llama los Testigos de Jehová, que también se denomina secta. Bueno, los Testigos de Jehová es una religión torcida porque sacan a Cristo del centro y plantean que Cristo no es exactamente Dios cuando Cristo es exactamente Dios. Esto es una doctrina de demonios. Entonces, entre otras cosas, hace que las personas quieren llegar a Dios, quieren creer en Dios, quieren conectar con Dios, pero de repente les enseñaron una enseñanza, valga la redundancia, y me disculpo por esto, de algo que es parecido a lo que Dios plantea en su palabra, pero está torcido. Esto es una doctrina de demonios. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, son una doctrina de demonios. Lo bueno es que la gente que genuinamente busca a Dios dentro de los Testigos de Jehová, y encima siendo que los Testigos de Jehová son una secta en sí mismos, cuando se empiezan a ver un poco las circunstancias de la recompensa, y con esto ahora surgió lo de los Testigos de Jehová, pero de hecho hay muchas estructuras católicas y estructuras evangélicas que terminan transformándose en sectas, donde les enseñan a la gente cosas que no son ciertas, porque lo cierto está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia. Ningún otro libro que hable de la palabra de Dios que no sea la palabra de Dios tiene autoridad en la vida, en la realidad, en el cielo o en la tierra. Haciendo esta pequeña aclaración, que no está pequeña ahora que lo pienso, y al punto que voy, que por eso le puse estos dos conciencias, habla de que esta gente que enseña tiene la conciencia cauterizada. ¿Y qué es la conciencia cauterizada? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar dijimos que la conciencia es eso que nos dice que está mal, que no lo hagamos, o eso que nos alienta a que hagamos algo que está bien, que nos libera esa dopamina? Bueno, la conciencia cauterizada es gente que tuvo una buena conciencia, como todos nacemos con una conciencia, y como decía, a veces en psicología se puede denominar psicópatas, pero a veces no es necesario que un psicópata sea un asesino. A veces hay psicópatas en la política, psicópatas en las estructuras cristianas, psicópatas en todos lados, en el sentido de que son gente que, entre otras cosas, tienen este elemento, conciencia cauterizada, que es que esto que les avisaba que algo no era bueno, que algo le hacía mal a esa propia persona, que algo le hacía mal al otro, que les avisaba, esa alarma que sonaba, esa campana que empezaba a sonar, se les queda anulada. Entonces van por la vida en pos de su codicia y voy a decir una frase que es muy ordinaria, les pido disculpas, pero a ver cómo la puedo decir de forma más correcta. Se defecan en la verdad, se defecan en lo bueno, se defecan en el otro. Son egoístas y se vuelven malos. Hay gente que no cree que hay gente mala. Yo entiendo, y la Biblia lo dice claramente, hay gente que es mala. Y mucha gente se transformó en mala. Más allá de que todos siempre tenemos algo malo. Pero hay gente que dejó que la maldad avance en sí. Y llegó un punto donde la conciencia, esa alarma, les dejó de funcionar. Y esto es la conciencia cauterizada. Porque ¿qué pasa? Cuando uno hace algo mal y la conciencia le empieza a hacer sonar la alarma y uno deja de escuchar esa alarma porque se niega a hacerle caso a esa alarma, eso sostenido en el tiempo hace que en un momento sea como esos ruidos que uno ya no escucha. La gente que vive cerca de una vía del tren, más si es una vía del tren donde pasan muchos trenes, hay un mecanismo que hace que uno se acostumbre a un sonido que es repetitivo y en un punto pueda hacer su vida y lo deje de escuchar, aunque en realidad lo escucha, pero llega un momento que ya el oído lo anula, el cerebro se programa para anularlo. Bueno, hay mucha gente
que elige hacer lo malo, que van en camino de su propia codicia, de su propia soberbia, de su propio orgullo, y lo que hacen es que anulan la conciencia, se les cauteriza la conciencia, y por eso se vuelven malos y dañinos. Ahora bien, hay una esperanza. Si vos te das cuenta, o yo me doy cuenta, es más, yo en un momento de mi vida me di cuenta de que eso me estaba pasando y que me pasaba. En el libro de Ezequías es un rey, de Ezequiel, dice que si nosotros nos damos cuenta que tenemos un corazón de piedra, que le pidamos perdón a Dios, que lo reconozcamos y que le pidamos a Dios que nos saque el corazón de piedra y nos vuelva a poner un corazón de carne. Entonces, si vos te das cuenta que tu corazón se volvió piedra y ya no es carne, que perdiste sensibilidad, que esa detección de lo que está bien y lo que está mal y el hacer lo que está bien y lo que está mal no te está funcionando bien, aún estás a tiempo de reaccionar, corregir de dirección, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y acudir a Dios para que haga que esa conciencia vuelva a funcionar y te saque ese corazón de piedra y te vuelva a poner un corazón de carne, como cuando uno nació y se fue desarrollando y era un niño y tenía un corazón naturalmente tierno. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.